Bienvenidos de nuevo a Nueva Argentina, donde hacemos análisis político desde este interés nacional, que es el interés de los argentinos. Si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, así nos podés seguir con las notificaciones. Y por supuesto también tenés las redes sociales. Hoy vamos a hablar de qué, de la crisis en Argentina y qué propuestas tenemos para sacarla adelante, ¿no es cierto, Ale? Completamente. Crisis en Argentina. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es muy importante que todos los argentinos nos hagamos estas preguntas para llegar a una respuesta, una eventual solución. Hay que entender y conocer los problemas, en principio. Hay una crisis de sistema que ya no da para más parches. O sea, fíjense usted con la deuda, ¿sí? Viene uno, patea la deuda para adelante, se vuelve millonario y el otro se va a hacer cargo. Esto viene sucediendo desde Alfonsín, con Menem, luego con De la Rúa, con los Kirchner, con Macri, ahora de vuelta a los Kirchner, Alberto Fernández, digamos, y va a seguir sucediendo. Ya lo más parches, lo tenemos que tener muy grabado eso. No se plantean proyectos nacionales, no hay planes generales, no hay más objetivos ni planes, no hay política. Tenemos que saber eso. Hay una crisis del sistema y no se plantean más propuestas, proyectos ni planes. Alberto Fernández lo ha dicho, no creen los planes. Hay una crisis ética, porque se normalizó el Mar Menor. No, mejor Macri que vuelva ahora, que no era tan malo. Vinieron vuelvo a lo anterior. Mostremos vuelta a los Kirchner, que no era tan malo. Si seguimos así, vamos a querer revivir a San Martín. Pero eso no se puede hacer, aunque nos encantaría, por supuesto. Lo real es empezar a mirar para adelante. ¿Cómo logramos esto? Dejando de esperar que los que fueron y son causantes de los problemas de la patria se conviertan o vayan a convertirse por arte de magia en la solución. Eso no va a suceder. Y cuanto mejor y más rápido lo entendamos, Argentina comenzará a ponerse de pie. ¿Qué hacer? ¿Dónde empezar? Lo urgente, lo importante. La economía es lo urgente, pero la política es lo importante. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis política, no económica como se nos dice. Realmente se pide deuda para patear para adelante los quilombos anteriores y que la casta política siga lucrando. Por ejemplo, la deuda que se toma. Usted ve en qué se utiliza. En qué se utiliza, mira los ministerios nuevos que se crean, cómo se suben los políticos los sueldos y demás, para que ellos continúen con su nivel de vida ostentoso, ¿sí? Creando más planes y demás, y por supuesto usted y yo más pobres. Por eso decimos que el problema es político. ¿Por qué? Porque si vinieran patriotas de verdad y se pondrían a regular los problemas, las cuestiones, mejor dicho, disculpen, empezarían a ver en obra pública cuánto se va, cuánto se gasta por los contratos. Este contrato acá dice 10 millones, pero se gastaron 2. ¿Dónde fueron a parar los otros? Todo eso que se recupera con un Estado-nación que funciona, se puede invertir en industria. Aparte tampoco hace falta asfixiar con impuestos y demás, ni burocracia. ¿Por qué? Porque no hay ñoquis si las cosas funcionan, ni impuestos para seguir robando. Son todos lo mismo. En este aspecto tenemos que tenerlo bien en claro. Solo se turnan para el saqueo y la destrucción nacional. Tal cual, Ale. Justamente lo que la Argentina necesita es un Estado correctamente dimensionado, que cuente con, entre otras cosas, el poder necesario para superar las divergencias internas y lograr una síntesis de las fuerzas y los intereses contrapuestos que desgarran a la sociedad. En segundo lugar, la capacidad de planificar a largo plazo en función de un futuro positivo para el país, con planes estratégicos coherentes que no resulten tergiversados después a propósito de cada coyuntura electoral. Tercero, la autoridad moral y el prestigio necesarios para conducir a la nación construyendo consensos alrededor de objetivos concretos y viables. Es decir, la restauración del Estado implica, así como mencioné, las tres grandes funciones del Estado que son indelegables e impostergables, también tres grandes metas. Restaurar las estructuras del poder político para que las decisiones necesarias se puedan tomar en tiempo y forma, y para que una vez tomadas se las pueda hacer cumplir de un modo efectivo y persistente. Segundo, realizar el planeamiento estratégico para establecer un nuevo proyecto de nación con metas, objetivos, cronogramas, recursos y responsabilidades. Tercero, poner la ejecución en manos de personas capaces y honestas, cuya personalidad, cuyo comportamiento
y cuya idoneidad profesional generen la certidumbre necesaria para recuperar la confianza y la fe en el futuro. Un consenso básico, lo cual es muy importante, porque la transformación que la Argentina necesita requiere un firme consenso básico alrededor de por lo menos una serie mínima de principios políticos fundamentales, tales como los siguientes. El bien común de la totalidad del organismo social debe y tiene que tener prioridad sobre los egoísmos individuales y sectoriales que circunstancialmente operan dentro del organismo social. Pero esto es muy importante saberlo. No es que se relega todo en nombre del colectivismo, no. Es saber que solamente nos vamos a realizar en una comunidad que se realiza. Es no dejar la política, la comunidad, en manos de otras personas, que es lo que le ha pasado a Argentina. Los factores que garantizan la vida y la perdurabilidad del organismo social tienen prioridad sobre los eventuales beneficios que el organismo social puede ofrecer. Puesto que la asociación aumenta las posibilidades del individuo, de la persona, la comunidad aumenta las posibilidades de la existencia y de la supervivencia de todos los que pertenecen a ella. ¿Qué significa esto? Mientras hay más industrias y demás crece nuestra patria, tenemos más oportunidades dentro de ella. En consecuencia, los beneficios brindados por una sociedad constituyen bienes que dependen de la existencia y la subsistencia de dicha sociedad. En política, esto es muy importante, el principio del honor obligaría al dirigente a combatir el destino de las personas a las cuales conduce. Y en forma recíproca, el principio de la lealtad obliga a quienes nos somos conducidos a compartir el destino del dirigente. Esto ya no sucede en Argentina. ¿Por qué? Porque no hay ningún ejemplo. Hace décadas ningún político, ningún presidente da el ejemplo. Es más, el ejemplo que da es roben, 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 roben. Y así estamos también, cada vez más en seguridad, así que hay más planes. ¿Por qué? Porque sigue el ejemplo lo de arriba. Toda decisión política, también esto es muy importante, es personal. Y por lo tanto la correspondiente responsabilidad también es personal e indeclinable. La toma de decisiones colectivas, por ejemplo una asamblea o gabinete, no diluye la responsabilidad entre todos los participantes, sino, por el contrario, adjudica la misma responsabilidad a cada uno de los participantes en la decisión. ¿Qué significa esto? Argentina funcionó mal, pero se tomaron decisiones y demás. No, yo no me hago cargo, no como que nos hace cargo. ¿Usted, Fernández, no cree en los planes? Mire cómo fue. Mire qué pasó con esto. Entonces tienen que rendir cuentas, porque si eligieron creer en eso que no funcionaba, deben rendir cuentas a la patria. En toda la comunidad, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos el equivalente a lo que consume, y la conducción de esa comunidad tiene el deber de garantizar que el aporte sea posible y se concrete realmente. ¿Qué significa? Basta de planes. Basta de planes y sin hacer nada, sobre todo. El que tiene un plan debería salir a barrer, ¿sí? A limpiar, a servir a su comunidad. Pero quienes conducen la comunidad deben brindar trabajo. Alberto Fernández, kirchneristas, hay que pensar cómo generar trabajo. Eso es lo más importante. Que si fueran peronistas, como dicen serlo, sabrían que su líder conductor dijo: gobernar es crear trabajo. En todo organismo la soberanía reside en la instancia que posee el poder de tomar última decisión, inapelable en todas las cuestiones que sean específicamente inherentes al ámbito político. Fuera de este ámbito, el poder político no debe tomar decisiones, y dentro del mismo el poder político no debe tener reducida su capacidad soberana por la injerencia de otros factores de poder. ¿Esto qué es? Nosotros el día de mañana votamos a patriotas que pongan en práctica un proyecto nacional. ¿Sí? No, vamos a ser honestos. Lo vamos a llevar al Senado, a diputados, a que ellos vean qué va a pasar y demás, salvo el aborto, todos los proyectos los duerman. No. Si votamos a alguien es para que ponga ese proyecto nacional a funcionar y le brindamos el poder político para llevarlo a cabo. Sobre todo cuando seamos honestos, si bien queremos que esta casta política sea reemplazada democráticamente, por supuesto, por nuevas personas idóneas, lo real es que varios atorrantes seguramente van a quedar. Para que estos atorrantes no nos metan palos en la rueda, el poder político lo debe tener el presidente. La política, la ciencia y el arte de la conducción de las comunidades humanas. En tanto, ciencia requiere métodos efectivos de planeamiento estratégico. En cuanto a arte, requiere personas con talento, idoneidad e integridad. La política no es una simple cuestión de opiniones ni ámbito improvisados.
¿Les suena? Es una actividad específica que requiere metas y objetivos específicos, encomendados a personas profesionales y éticamente habilitadas. Así como un consenso básico, también proponemos una propuesta básica. Sobre este consenso mínimo es posible pensar en el diseño de una propuesta política que podría incluir, en forma concreta, primero, la restauración del poder político mediante el redimensionamiento de los cargos políticos, dejando solamente aquellos que sean indispensables para una conducción funcional. Esto implica eliminar todos los cargos políticos que solamente poseen carácter administrativo. La conducción política y la administración pública deben ser complementarios, pero constituyen categorías organizativas distintas en la estructura del Estado. Muchas veces se confunde esto, el funcionario público con el empleado público. La reorganización, el fortalecimiento y la capacitación intensiva de los funcionarios de carrera en la administración pública, con estabilidad en sus cargos, más allá de los vaivenes electorales. Es decir, cuando hay empleados o inclusive funcionarios que se dedican a la labor pública, no puede ser que ante la efectividad de sus funciones y la eficacia de sus decisiones se vea su puesto amenazado por los vaivenes electorales, porque se le ocurra a un candidato ir para un lugar o al otro patear totalmente el tablero de lo que se estaba haciendo. Es decir, requiere que los objetivos a largo plazo se vayan constituyendo y se vayan así cumpliendo de forma paulatina, más allá de lo que se vote en el Senado, en el Congreso, etc. La introducción del principio de responsabilidad personal por las decisiones institucionales adoptadas. Cada miembro del Estado, en cualquiera de sus poderes, debe hacerse personalmente responsable, como mencionaba Alejandro, por las medidas que se adoptan y por las consecuencias de dichas medidas. Es decir, no se puede apelar a la simple cuestión, no, lo dice la ley, o para esto me votaron. No, señor, a usted lo votaron para que lleve a cabo un proyecto nacional. Si usted no lleva a cabo un proyecto nacional y toma decisiones que digamos, tienen consecuencias negativas sobre el conjunto de los argentinos, usted es responsable por las decisiones que toma, porque cada decisión la toman las personas, no la toma un ente abstracto llamado Estado, como a muchos les gusta hacer para esconderse de los fracasos de sus gobiernos. Por otro lado, la reconstitución de la unidad del poder del Estado, confiriéndole al presidente de la Nación, bajo su responsabilidad personal, el derecho al pleno ejercicio de la soberanía política. Es decir, como muchas veces hablamos, no puede ser que un presidente negocie con el Congreso de la Nación o con los gobernadores a ver qué tan presidente puede ser. Es decir, se lo vota para que tome decisiones. Nadie habla de una dictadura, se está hablando de una democracia. Pero hay países democráticos en donde el presidente toma las decisiones porque para eso se lo votó y para eso existe el periodo presidencial. La introducción del voto en disidencia, esto es muy importante, presten atención, para que puedan expresar su voluntad, los argentinos, de un modo concreto y eficaz, aquellos ciudadanos que estén disconformes con todos los candidatos presentados en una elección. El triunfo de este voto debe obligar al retiro de todos los candidatos presentados y a la convocatoria de una nueva elección con candidatos diferentes. Esto permite terminar con el actual dilema de la utilidad del voto, ese voto útil o el voto en blanco, o del voto impugnado, y posibilita también un tratamiento más racional del derecho a la elección. Fíjense qué importante, cuando muchas veces los mismos atorrantes que han entregado a la Argentina después te vienen a hablar de voto útil. No, no. El voto útil es el voto a favor de los argentinos, y si ninguno de los candidatos lo representa, mejor que no estén. La instauración de un sistema de monitoreo y de auditoría de las finanzas de los partidos políticos a los efectos de establecer los montos y la procedencia del dinero utilizado en las campañas. Esto acabaría con muchísimos curros alrededor de campañas políticas que han sido muchas veces cuestionadas, ya sea de Mauricio Macri, de Cristina o de Alberto actualmente. Se necesita un sistema auditable que permita establecer fehacientemente quién recibe cuánto dinero, de quién y para qué. Por otro lado, la obligación de cada candidato a cumplir el periodo de su mandato en el puesto para el cual fue elegido antes de postularse para otro puesto electivo. No, esta no es una cuestión de ir haciendo un salto de puesto en puesto como hacen muchos que construyen lo que ellos llaman carrera política en base al oportunismo. No se debe aceptar que un candidato designado por el pueblo para cumplir una misión se presente a otro cargo antes de haber cumplido con la gestión para la cual fue elegido. La realización del planeamiento estratégico y el diseño para un proyecto nacional requiere también
estas cuestiones como otras más, ¿no es cierto, Ale? Completamente, la realización del planeamiento estratégico y el diseño de un nuevo proyecto nacional mediante, en primer punto, la formulación de las estrategias esenciales para el logro de lo que queremos nosotros, al menos 10 objetivos básicos. La recuperación de la moneda nacional, ¿sí? Han destruido la moneda argentina. La política máximo empleo, con utilización intensiva de recursos naturales y humanos. Empleo, escucharon bien, trabajo, no planes políticos. ¿Sí? Con la utilización intensiva de recursos, o sea, no los pueden entregar, lo utilizan para generar empleo. O sea, es un cambio completo de lo que hacemos, promovemos nosotros, previendo un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental, por supuesto. Una política económica doméstica en función del aumento de la demanda interna y del nivel de vida de la población. Política exterior constructora de alianzas regionales, ¿sí? No ideológicas. Ah, no me gusta Bolsonaro, muy de derecha, el otro muy de izquierda, no importa. Hay que construir alianzas regionales en función de una afirmación de la soberanía y un aumento de la capacidad exportadora de bienes y servicios. La incorporación de tecnología para el aumento de la eficiencia y la capacidad productiva, tanto para el abastecimiento del mercado interno, como para posibilitar una agresiva política exportadora de bienes y servicios con valor agregado. Esto con el actual coronavirus, la pandemia, lo podríamos utilizar completamente y ya estaríamos poniendo a Argentina de pie. La reestructuración del crédito abriendo y o creando nuevas modalidades de financiación con especial orientación a los sectores exportadores y a los de mano obra intensiva. Faltan 3 puntos. El punto número 7, afectación de medios materiales y consolidación de normas jurídicas para garantizar la defensa nacional y regional en el ámbito externo y la seguridad de la población en el interno. ¿Esto qué significa? Cuando entran a veces inmigrantes ilegales, no sucede. Que pesquen el mar argentino los chinos, no. Pero en cambio, bueno, los gobiernan personas que no solamente permiten que los chinos pesquen ilegalmente en el mar argentino, sino que hacen acuerdos con ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Política educativa, pública y gratuita, orientada a la capacitación efectiva y a la excelencia. Y finalmente una política de salud orientada principalmente a la prevención y a la excelencia de las prestaciones en un marco de descomercialización del sistema de salud. Todos los objetivos deben ser formulados de manera concisa, clara y, cuando sea pertinente, cuantificada. También requiere de un reclutamiento del personal idóneo mediante la difusión del Plan de Reconstrucción Nacional estructurado sobre la base de lo arriba expuesto y la convocatoria explícita a participar en su realización a todas aquellas personas que, no teniendo antecedentes inhabilitantes, demuestren su voluntad de realizar aportes y colaboraciones constructivas. Reingeniería de la administración pública, disponiendo instituciones y personal sobre la base de que las funciones administrativas permanentes y las funciones especiales requeridas por el Plan de Reconstrucción Nacional se den. Es decir, fuera los ñoquis. Creación de un cuerpo consultivo permanente para el legislativo, constituido por profesionales destacados del ámbito universitario, productivo, económico y social. Este cuerpo debe sustituir a los múltiples asesores actualmente nombrados por cada legislador y con la función de atender en forma integral los requerimientos de la legislación, es decir, del conjunto. Creación de una verdadera carrera de ciencias políticas a nivel terciario y, después de un tiempo prudencial, priorizar a los egresados de la misma para el acceso a los cargos públicos. Acreditación de idoneidad profesional y experiencia en todos los casos, tanto para los puestos efectivos como para los de carrera. Por otro lado, construcción de un amplio movimiento sin exclusiones ni sectarismos, atiéndanlo los que se dicen peronistas, que aglutine en forma orgánica y coherente a todos aquellos argentinos honestos que estén dispuestos a contribuir, aun cuando sea desde distintas ópticas y con diferentes opiniones personales, a la realización del nuevo proyecto nacional. ¿Sería posible un proyecto de estas características? Con los criterios adecuados, sustentados por las personas adecuadas, no puede caber duda alguna de que es perfectamente viable. No sin dificultades, no sin incluso previsiblemente grandes dificultades, pero viable al fin, porque en definitiva la Argentina tiene todo lo que necesita para realizarlo. ¿Es suficiente con lo dicho hasta aquí? Con toda seguridad que no. Para que la propuesta sea realmente integral y abarcativa, hacen falta indiscutiblemente muchos otros aportes, por ejemplo, el de usted. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir
una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.